Arrancando las entrevistas en el programa el día de hoy, me complace mucho en presentar a nuestro invitado. Él es el doctor Luciano Núñez, médico urólogo oncólogo, con quien vamos a conversar acerca del cáncer de próstata, luego de darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Luciano? Muy bien, buenas noches. Gracias por estar con nosotros el día de hoy acá en el programa para conversar acerca de una condición, corrígeme si me equivoco, que creo que a todos los hombres nos va a pasar. A todos. No hay hombre, salvo que no tenga próstata, lo cual es raro. Claro. Que no vaya a tener cáncer de próstata en algún momento de su vida, porque está tan relacionado con la edad. Está relacionado con la edad, o sea, el hecho de tener próstata ya nos hace susceptibles a tener diversas enfermedades. Una de esas es el cáncer de próstata, ¿no? Que es una enfermedad terrible en realidad, ¿no? Es terrible en la medida en la que también te da una edad temprana, ¿no es cierto? Son varios factores los que te van a decir qué enfermedad va a ir mal y cuál no. Porque, date cuenta, algo interesante es que el cáncer de próstata, muchos de los cánceres de próstata probablemente no necesiten incluso tratamiento. Es algo que se ha visto a lo largo del tiempo, ¿no? Que después de que ingresó el antígeno prostático, este examen de sangre para ayudarnos a detectar el cáncer de próstata, ha habido bastante sobre tratamiento y sobre diagnóstico. Así es. Y lo que han encontrado es que hay ciertos cánceres de próstata que incluso se pueden observar, se pueden ver a lo largo del tiempo, y muchas veces los pacientes no mueren de cáncer de próstata, mueren de cualquier otra cosa más y no de cáncer de próstata. ¿Podríamos decir de lo que nos estás explicando que el cáncer de próstata es una condición, a pesar de ser cáncer, benigna? ¿Deberíamos verlo así o sería irresponsable En decirlo? general, el cáncer de próstata es un cáncer que crece muy lentamente, que va muy lento a lo largo del tiempo. Entonces, nuestra función como urólogos, oncólogos, es tratar de identificar a aquellos pacientes que pueden morir por cáncer de próstata. Esa es nuestra función. Es lo que tenemos que hacer. Eso significa que hay un grupo especial de personas, de adultos, que teniendo el cáncer de próstata podrían tener un muy mal pronóstico. Exacto. ¿Quiénes son estos adultos? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, en general, ¿cuál es el perfil? Lo primero que hay que hacer es tratar de diagnosticar al paciente, ¿no? Y para eso como ya comentaste, hay que hacer un examen físico, el tacto rectal y el examen de sangre de antígeno prostático. Porque los síntomas del cáncer de próstata no son muy distintos a los síntomas de cualquier problema prostático común, ¿no? Exacto, es más, o sea, la mayoría de pacientes son asintomáticos, ¿no? Y como te comenté, lo más importante es hacer un adecuado screening o tamizaje, tratar de hacerlo a partir de los 45 años, si tienes factores de riesgo, como son la historia familiar es muy importante. Si tienes tu padre o a uno de tus hermanos han tenido cáncer de próstata y si lo han tenido antes de los 65, eso aumenta tu riesgo comparado con una persona que no tiene ese antecedente familiar. Otro antecedente familiar importante es la historia de otros tipos de cánceres, como el cáncer de ovario, el cáncer de mama, el cáncer de colon. Hay ciertos genes como el BRCA1, BRCA2, especialmente el BRCA2, también da bastante riesgo de tener cáncer de próstata a lo largo del tiempo y tener un cáncer de próstata probablemente más agresivo. Entonces, cuando tienes a un paciente que sospechas que tiene cáncer de próstata porque su examen físico está anormal, como el caso que describiste, y su PSA está alto, el siguiente paso es hacer una biopsia de próstata. Y en la biopsia de próstata, el patólogo nos va a decir, bueno, este cáncer es poco agresivo, medianamente agresivo o bastante agresivo, según las características que el patólogo nos indica, ¿no? Y ahí es donde radica el trabajo del urólogo oncólogo, o sea, identificar a estos pacientes específicamente que podrían tener un peor pronóstico. Exacto, y además tratar de, o sea, creo que el mensaje más importante es que todos los hombres deben chequearse la próstata, ¿no? ¿En qué momento? Si no tienen antecedentes familiares. Eso es interesante porque la mayoría de las guías no tienen una edad específica. En promedio, la mayoría están entre 45 y 50 años. ¿No? Entre 45 y 50 años es el momento en que uno debe empezar a hacerse el examen de sangre y el examen físico, por lo menos una vez al año. Ahora, dependiendo del valor del antígeno prostático, uno incluso puede hacer un screening más prolongado. Es decir, si el paciente tiene, digamos, 45 años, luego su PSA está en 0.03,
que es un valor muy bajito, le puedes decir, ¿sabes qué? Vente en 2 o 4 años. Ya. No hay apuro en chequearte porque probablemente no va a pasar nada. Otro caso interesante es que aquellos hombres que vienen con un PSA, digamos, alto, en 6, en 7, es un valor elevado, pero no tienen otro antígeno prostático. Y muchas veces la gente viene con la ansiedad de que, oh, mi antígeno prostático está un poco alto. Entonces, tampoco tenemos que guiarnos por un solo antígeno prostático. Es el examen físico y el siguiente paso es repetir el antígeno prostático para ver si es que en realidad ese antígeno prostático es elevado por posiblemente un cáncer de próstata u otras cosas. Porque el antígeno prostático aumenta por diferentes razones. ¿Cómo Entonces, una infección urinaria, ¿Cómo no? una retención urinaria, una próstata muy grande, una prostatitis puede aumentar el antígeno prostático. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, si un hombre monta bicicleta diariamente, Sí, claro. eso puede hacer que su antígeno prostático esté un poquito Así más es. elevado de lo normal. Sí. Dicen que el tacto rectal aumenta ligeramente. Ya. Hay estudios que dicen que no, otros dicen que sí. Entonces, preferible no hacer muchas bolas y si vas a tomarle o repetir un antígeno prostático a tu paciente, no hacer el tacto rectal en ese momento y obviarlo por el Hay un momento. concepto que las personas suelen confundir con mucha ligereza y con mucha facilidad. Es que la hipertrofia prostática es un estadio previo al cáncer. No, es una enfermedad totalmente diferente. O sea, también es un proceso degenerativo. A todos los A hombres todos nos pasa, va ¿no? a pasar. Así La es. mayoría de los hombres comienzan a tener síntomas del crecimiento prostático a partir de los 60 años, que es más o menos la edad de promedio en que se diagnostica también el cáncer de próstata. Pero también pueden presentar esos síntomas de crecimiento prostático, de obstrucción de la vía urinaria, tan temprano como los 40 o tan tarde como los 70, ¿no? Pero sí se ha identificado que, por ejemplo, el 70-80% de los hombres a los 80 años van a tener síntomas urinarios debido al crecimiento prostático. ¿Qué pasaría si Pepe, este joven de 55 años que tiene problemas urinarios y que ha sido diagnosticado de cáncer de próstata, no hubiese ido nunca al urólogo oncólogo? ¿Cómo hubiera evolucionado la enfermedad en el tiempo? Bueno, interesante eso, o sea, hay estudios que han visto qué pasa si es que un hombre no hace nada, ¿no? Y eso depende de muchos factores. Y el principal factor es cómo se mueve el antígeno prostático a lo largo del tiempo. Y además, obviamente, el examen físico si es que cambia. Entonces, hay una experiencia muy interesante que se hizo muchos años atrás en Suecia, un estudio importante donde tomaron un grupo de hombres bastante grande, le hicieron un solo antígeno prostático y lo siguieron por más de 20 años, ¿no? Y vieron que muchos de estos hombres no les pasó nada. Los vieron después, los estuvieron siguiendo sin hacerle más antígenos prostáticos y se dieron cuenta que algunos hombres desarrollaron cáncer de próstata, ¿no? Otros no, y la minoría murió por cáncer de próstata. Entonces, en ese caso se dieron cuenta que el cáncer de próstata en general es un cáncer que crece muy lentamente. Pero habían otros que murieron por cáncer de próstata, ¿no? O sea, y se preguntaron por qué. Entonces ahí es donde vienen los otros factores. Lo que muestra el patólogo, cuando se hace la biopsia, y dicen, bueno, ese es un cáncer es agresivo, ¿no? Correcto. Entonces, por lo que el patólogo ve en la muestra de la biopsia. Entonces, ese factor, por ejemplo, que no se identificó antes, nos hizo ver que sí, este paciente iba a morir de cáncer de próstata. Interesante eso, ¿no? Ahora, ¿hay alguna explicación posible o probable a que esto suceda así en un grupo de pacientes con cáncer de próstata y no suceda en otro grupo de pacientes con cáncer de próstata? Es básicamente, hay varias teorías, ¿no? Son cambios en el DNA de las células prostáticas. Hay algunos factores que hacen que este cáncer vaya más rápido que otro. Y lo bueno es que podemos identificarlos, ¿no? Con un antígeno prostático, eso podemos identificar que pacientes están yendo o su cáncer está yendo más rápido de lo normal, está progresando, está corriendo más rápido de lo normal, ¿no? Ahora, cuando es agresivo un cáncer de próstata, ¿qué problemas le produce al paciente? En general, como te digo, los síntomas solo se manifiestan cuando el cáncer está ya avanzado. Correcto. ¿No? Cuando el cáncer ya salió de la próstata, se llega a los ganglios o al hueso, es cuando comienzan a tener
estos síntomas. Y lamentablemente esto ocurre mucho en nuestro país. ¿Cómo estamos en el Perú? No hay mucha información en general acerca de qué tan frecuente y cuántos mueren por cáncer de próstata. Si tú buscas en internet, buscas qué tan frecuentemente o qué tan frecuentemente se presenta, hay un estudio, hay un registro, ¿no? de Lima Metropolitana. Y en el periodo de entre 2010 y 2012, que es el último que sale en internet, en ese periodo 6.000 hombres fueron diagnosticados de cáncer de próstata y más o menos 2.000 murieron por cáncer de próstata. Si ves las estadísticas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, la mayoría de pacientes se presentan en estadios avanzados, ¿no? Y es algo que nos asusta porque estamos viendo que pacientes están muriendo por cáncer de próstata porque no se ven, no se chequean. Que es un poco la realidad de cáncer del país, ¿no? Sí, Luciano, tenemos que irnos a una pausa y en el siguiente segmento quiero hablar de los tratamientos, claro. de una vez establecida el diagnóstico, la biopsia, y cuál es el tratamiento, en qué casos tienes que hacer algo, en qué casos no tienes que hacer nada. Perfecto. Nos vamos a una pausa y venimos con más en La Buena Vida. La entrevista al doctor Luciano Núñez, médico urólogo oncólogo, estábamos hablando acerca de los tratamientos, de cuáles son aquellos cánceres de próstata que sí requieren tratamiento y en qué pacientes podríamos esperar y observar esta evolución lenta en el tiempo, ¿no? Ya tenemos el diagnóstico, cáncer de próstata, el patólogo nos ha confirmado pues, que es un cáncer de próstata. ¿Cómo individualizas a qué paciente tratas y a qué paciente no tratas? ¿La cirugía es una opción primera? Hay muchas opciones de tratamiento para los pacientes. Lo primero que hacemos es tratar de definir si el paciente tiene un cáncer de próstata localizado, el cáncer está avanzado. ¿No? Si el cáncer está localizado, lo que hacemos es lo dividimos en grupos de riesgo, ¿no? En grupos de riesgo que de acuerdo a ciertas características, como el PSA, lo que nos dice el patólogo y el examen físico. Y tenemos unos grupos de riesgo que son el muy bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Correcto. En esos pacientes tenemos diferentes formas de tratamiento. Algunos pacientes pueden simplemente seguirlos, hacerle lo que le llamamos la vigilancia activa, que consiste en seguir al paciente con antígenos prostáticos cada cierto tiempo. Se puede esto incluso agregar resonancias magnéticas de próstata y biopsias. Correcto. Y si hay algún cambio a lo largo del tiempo, el paciente puede recibir tratamiento. Y lo más probable es que el tratamiento que reciba en ese momento vaya a ser tan efectivo como si lo recibiera al momento del diagnóstico. Ok. Luego tenemos en los tratamientos la cirugía y la radioterapia. Entonces, cada grupo de riesgo es susceptible a tener este tipo de tratamiento. Y depende mucho también de algunos factores como la expectativa de vida. La expectativa de vida, lo que el paciente quiere a futuro o no. Porque lamentablemente el tratamiento, quieras o no, va a afectar su vida. Tiene efectos adversos. En general, lo que le digo a los pacientes es, tanto la radioterapia como la cirugía tienen más o menos los mismos efectos adversos, que son la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria. Que generalmente se recupera y va todo bien. Pero la diferencia es que con la cirugía estos se presentan inmediatamente y se recupera con el tiempo, y con la radioterapia estos aparecen posteriormente. ¿No? Posteriormente. Pero ambos se recuperan. En el caso de la radioterapia no se recupera, pero sino que se presentan muy posteriormente. Probablemente entre 4 o 5 años comienza a haber ya ciertas molestias, tanto de incontinencia como de disfunción eréctil, ¿no? Correcto. Y el tratamiento quirúrgico, que es lo que nosotros hacemos, es la prostatectomía radical. La prostatectomía radical, lo que se tiene que hacer es remover la totalidad de la próstata, que es un tratamiento muy diferente al que se hace para el crecimiento de hiperplasia benigna. Se quita toda la próstata, las vesículas seminales y en muchos casos también los ganglios que están alrededor de la pelvis. Esto se puede hacer en forma en cirugía abierta tradicional o en cirugía mínimamente invasiva.
en este caso la cirugía laparoscópica, como hacen las cirugías para la vesícula, le ponen unos cuantos tubitos y por ahí se hace la cirugía. En otras realidades usan el famoso sistema robótico. Es lo mismo que la cirugía laparoscópica, pero lo que hacen es poner un robot y el cirujano controla el robot. La radioterapia lo dan obviamente los radioterapeutas, y son diferentes dosis que se dan a lo largo del tiempo, por un periodo corto de unas cuantas semanas. Y lo más importante después del tratamiento es el seguimiento, porque muchas veces los pacientes llegan al tratamiento y se pierden, desaparecen. Eso es muy común acá. Yo he visto eso que es muy común acá. Yo he tenido últimamente pacientes que han tenido tratamiento hace muchos años y como veían que estaban bien, se perdieron 2, 3 años y cuando regresan ya es un poco problemático, ¿no? Porque el cáncer de próstata puede volver, puede regresar y puede producir y puede continuar creciendo, ¿no? Y hacer metástasis o esparcirse a lo largo del cuerpo. El uso de hormonas en algunos casos. Cuando tienes un cáncer un poco más avanzado, usas hormonas, ¿no? Las hormonas lo que hacen es lo que le explico a los pacientes. El cáncer de próstata se alimenta de las hormonas masculinas. Entonces lo que hay que hacer es tratar de bloquear estas hormonas. A la testosterona específicamente. Específicamente, ¿no? Y hay ciertos medicamentos que pueden ayudar a bloquearlo. Que es una castración química. Probablemente eso estuvo hace muy poco de moda sobre lo que hablaban las castración química de los presos. Y otra forma de hacerlo es una castración quirúrgica. Es una cirugía, se remueven los testículos y es tan efectiva igual que la castración química, ¿no? La diferencia es que, bueno, que ese es un solo procedimiento y la otra hay que aplicar los medicamentos constantemente a lo largo del tiempo para poder tener el efecto deseado. ¿A dónde hace metástasis un cáncer de próstata? Generalmente lo más frecuente es a los ganglios que están en la región pélvica y el hueso, ¿no? Después también puede ser metástasis a cualquier otro órgano del cuerpo, ¿no? Pero interesante, en los últimos, si es que un paciente llega con diagnóstico de cáncer de próstata metastásico, en los últimos 3 años ha habido un cambio en el manejo del paciente con cáncer de próstata que ha hecho metástasis, ¿no? Y eso lo manejan muy bien acá nuestros amigos, los oncólogos clínicos. Donde yo me entrené, nosotros los manejábamos, porque esa es la forma que hacíamos. Como urólogo oncólogo manejábamos los pacientes que habían hecho metástasis en un principio y si no se podían manejar se pasaban al oncólogo clínico. Ya. Pero hay un montón de nuevas drogas y medicamentos que se pueden incorporar a la hormonoterapia y aumentan mucho la sobrevida en los pacientes que ya han hecho metástasis. ¿Cuál es el paciente más joven que has visto con cáncer de próstata? 32 años. ¿Y hay alguna razón especial para que antes de la edad esperada una persona pueda tener un problema de ese fue tipo? un paciente que vi en Buffalo, en Estados Unidos. Era un paciente afroamericano, papá con cáncer de próstata diagnosticado a los 50 años, 3 hermanos, y todos ellos diagnosticados antes de los 50 años. Entonces este era un chico que era bastante educado y vio que tenía factores de riesgo y desde muy temprano se comenzó a hacerse el chequeo y su antígeno prostático estuvo alto para su edad. Se hizo la biopsia y salió cáncer de próstata y lo derivaron a nuestro hospital y en nuestro hospital se lo operó. Se lo operó. Se lo operó. Correcto. Y no tenía metástasis ni nada de esto. Felizmente no. ¿Cuál es el seguimiento que le deberías hacer a ese chico joven de 32 años que intervino oportunamente? Porque como bien dices, tú eres un chico instruido, informado, educado. Claro, el seguimiento para todos los pacientes es el mismo. Es el antígeno prostático. Ya. El antígeno prostático, ese examen de sangre, no es el mejor marcador para hacer diagnóstico, pero sí, ¿no? seguimiento. Pero para el seguimiento es lo mejor. Entonces, después de que el paciente hace algún tipo de tratamiento, ya sea radioterapia, ya sea cirugía, ya sea hormonoterapia, lo que hay que hacer es seguirlo con antígeno prostático. Y el antígeno prostático nos va a dar una idea
qué va a pasar con este paciente incluso. Correcto. Podemos decir, bueno, este paciente está yendo bien, su antígeno ha bajado, lo seguimos para darle el tiempo y puede ocurrir que su antígeno prostático suba nuevamente, a pesar de haber recibido el tratamiento. Ok. Eso es lo que nosotros llamamos falla el tratamiento. Ok. Falla la cirugía, falla la radiación. Si eso ocurre, hay más pasos para hacer, hay otros tratamientos para hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer para el paciente que falla el tratamiento. Incluso el paciente que tiene cáncer metastásico, hay nuevas drogas que están saliendo nuevamente, ahora últimamente, que también nos ayudan a mejorar y la sobrevida del paciente, ¿no? Que es lo más importante que tenemos que ver en un paciente con cáncer. Ahora, con respecto a los costos de manejar a un paciente avanzado o un paciente de inicio, el Perú es un país donde pues no hay mucho acceso, no todo el mundo tiene la oportunidad de llegar a un centro como acá en Lima, no todo el mundo vive en Lima. Es muy costoso para un sistema público sanitario. Es costosísimo. Yo recuerdo hace poco estuve en una presentación de manejo de cáncer de próstata avanzado y pusieron una lista de todos los medicamentos que se podían usar, ¿no? Y cuánta sobrevida te daba. Y al final eran una lista como de 15 medicamentos que te aumentaban la sobrevida más o menos unos 20 meses. Y el costo de esos medicamentos ascendía como a $50,000, Wow. ¿no? Acá hay ciertos medicamentos que se usan para el cáncer de próstata metastásico, que son unas capsulitas que el costo mensual es como alrededor de 10,000 soles. ¿No? Entonces los medicamentos costoso, ¿no? Para el cáncer de próstata avanzado es muy costoso. Por eso es importante prevenir. Correcto, es más barato. No llegar allá. Sí, claro, sin duda. Exacto. ¿Algunos factores de protección frente al cáncer de próstata? Te voy a hacer la pregunta seria de la noche. ¿Esto es cierto que cuanto más relaciones sexuales se tienen, menos riesgo de tener cáncer de próstata? Di que sí, por favor. En realidad hay un par de investigaciones que dicen que a mayor número de eyaculaciones hay un efecto aparentemente protector. Entre comillas, protector. No, como es todo estudio, la estadística siempre es engañosa. No engañosa, pero a veces siempre encuentras asociaciones, ¿no? Claro, Depende de quién hace la estadística. Hubo no hace mucho, se estudió este medicamento, el finasteride, sí, que es un medicamento que se usa para disminuir el volumen prostático y también se usa para aumentar el cabello, ¿no? En los pacientes que tienen alopecia. Y probablemente hace unos cuantos años se hizo un gran estudio y se encontró que aparentemente había una reducción en el número de pacientes con cáncer de próstata que se diagnosticaban con cáncer de próstata en aquellos que tomaban este medicamento. Sin embargo, lo que se encontró en ese momento fue que era cierto, había una reducción de 20% en el número de pacientes que se diagnosticaban con cáncer de próstata, pero aquellos que se diagnosticaban con un cáncer de próstata agresivo. Entonces dijeron, uy, aguanta. Claro. La FDA dijo, ya, puedes recomendarlo para prevenirlo, pero puedes decirle al paciente que si lo tomas, puedes tener un cáncer agresivo. Lo va a tener agresivo. Interesante, se hizo un seguimiento de este estudio después de casi 15 años y lo que se determinó es que sí, aparentemente había un mayor cáncer agresivo, pero la mortalidad era la misma. O sea, se puede decir que se puede usar. De los males el menor. Exacto. Luciano, te agradezco muchísimo. Ha sido un gusto conversar contigo después de tanto tiempo que no nos veíamos. Ha pasado muy rápido el tiempo. Años. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Ha sido el doctor Luciano Núñez, urólogo oncólogo, hablando sobre cáncer de próstata. Nos tenemos que ir. Lávense las manos, abren las ventanas. Nos vemos mañana. Chao, chao.